En este video vamos a hablar de la longitud o norma de un vector. Primero vamos a dar una definición matemática. Luego de eso vamos a hablar de un ejercicio en donde determinaremos la norma del vector A igual a 2,-3 que pertenece a R2. Aquí haremos el procedimiento y finalmente hablaremos de cómo es la representación gráfica de ese vector para que podamos entender cómo está representada su norma o qué quiere decir su norma. Ese es el contenido de este video. Se los doy de una vez para que determinen si el video les puede ser útil o no. Bueno, empecemos con la definición de la norma de un vector. Si A es un vector de Rn, entonces la norma está dada por norma de A igual a la raíz cuadrada de A punto A. Observen que esta es la fórmula que se utiliza. Con respecto a esta notación que tenemos aquí con doble rayado, hay algunos libros que utilizan esta notación de doble rayado, incluso algunos docentes, profesores universitarios la utilizan, pero hay otros que utilizan simplemente las dos barras sencillas, las que se utilizan también para sacar el valor absoluto, para el concepto de valor absoluto. De hecho, el concepto de valor absoluto está relacionado con la norma de un vector. Casi que se puede decir que son lo mismo. Entonces uno puede utilizar este o este tipo de notación. Y aquí lo que tenemos entonces es que tenemos que sacarle la raíz cuadrada a punto A. Esto es un producto punto entre dos vectores. Para entenderlo y repasarlo, les recomiendo que observen alguno de los videos que les voy a dejar abajo en la descripción de este video. Vamos a continuar entonces con el procedimiento. Primero recordemos que si el vector A es un vector de Rn va a tener n componentes. Lo estoy haciendo en general. Puede tener solamente 2 y el vector puede terminar aquí o 3, etc. Entonces, el vector A tiene n componentes, el A sub 1, A sub 2, A sub 3, puntos suspensivos, A sub n. Para sacar la norma de ese vector, ya entendiéndolo un poco más, lo que debo hacer es lo siguiente. Tomo su primer componente, observen, primer componente, lo elevo al cuadrado. Le sumo el segundo componente y lo elevo al cuadrado. Le sumo el tercer componente y lo elevo al cuadrado. Y así sucesivamente con todos los componentes hasta el enésimo componente que también lo he de elevar al cuadrado. Y a todo ello, toda esa suma, luego de sumar todo eso, todos esos cuadrados, les saco la raíz cuadrada y esa va a ser la norma de un vector. Bueno, vamos entonces a pasar a resolver un ejercicio. Vamos a determinar la norma del vector a igual a 2, menos 3. Para ello, entonces, debo hacer esto. Voy a escribir la notación sencilla porque escribirlo aquí con el lápiz digital es más fácil. Mientras hago las dos rayitas me demora un poco. Entonces, digamos que la norma de a es igual a. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo tomar el primer componente y elevarlo al cuadrado. 2 elevado al cuadrado. Y sumarle el segundo componente, que es menos 3, y también elevarlo al cuadrado. Y a todo ello le voy a sacar raíz cuadrada. Voy a colocarlo dentro de la raíz cuadrada. Bueno, continuamos el procedimiento. Decimos que la norma de a es igual a 2 al cuadrado, da 4, más, aquí tenemos menos 3 elevado al cuadrado, pero todo número negativo elevado al cuadrado o a una potencia par es positiva, es decir, 3 por 3, 9. Pero todavía le tenemos que sacar la raíz, que no se nos olvide esto, sacarle la raíz. Es un error muy común que a veces uno lo hace y se le olvida sacar la raíz. Bueno, seguimos. El valor absoluto entonces de a es igual a 4 más 9, eso da 13. La raíz cuadrada de 13. Sacamos entonces la raíz cuadrada de 13. Utilicemos por aquí la calculadora. Calculadora, que la verdad no la recuerdo. La raíz cuadrada de 13, aquí tenemos el resultado, 3.6. Una gran ayuda a esta calculadora de Windows, entonces es aproximadamente 3.6. Lo que quiere decir que la norma de A es 3.6.
Listo, ese es el procedimiento muy sencillo. Los invito a que vean otros videos en donde voy a hacer ejercicios un poco más largos. Gráficamente, ¿esto qué quiere decir? Bueno, el vector A, lo voy a volver a escribir por acá, es igual a, retomemos 2, menos 3, aquí arriba lo tenemos, 2, menos 3. Lo voy a escribir acá, 2, menos 3. Lo he de graficar, recordemos que esta es la componente en X y esta es la componente en Y. X2, Y menos 3. Voy a agregarle a esto la cuadrícula para verlo un poco mejor. Aquí 2 y menos 3. X2, Y menos 3. Hagamos un zoom. Y observen que el punto al que tendríamos que llegar es a este que tenemos acá. Ese es el punto al que debemos llegar. Hasta ahí va a ir el vector. Voy a hacer el vector hasta allí. Sale desde el origen y llega hasta este punto. Recordemos que el vector es una flechita, se representa aquí gráficamente mediante una flecha. Y aquí tenemos entonces el vector A. Este es nuestro vector A. Todo este. Y la norma que nos dio raíz de 13, que sacándolo en decimales es 3.6. Lo que quiere decir es que desde aquí, desde el centro hasta este extremo, está esta medida, 3.6. Si estas unidades están en centímetros, entonces este vector mide 3.6 centímetros. Si están en metros, este vector mide 3.6 metros. A eso se refiere gráficamente la longitud o norma de un vector, que en R2, es decir, aquí en el plano cartesiano XY, o en R3 se pueden ver muy claramente si se hacen de manera gráfica. En R4 y R5 en adelante pues ya no se podría hacer gráficamente. Entonces, este es el modo como sacamos la norma de un vector. Los invito a que vean otros videos en donde realizo ejercicios algo más complejos de la norma de un vector. Muchísimas gracias por su atención.